Comienzo con mi nombre y con la fecha. Hoy es junio 16 de 2024. Soy Jenny Erazo Muñoz, cédula 66978-184. Voy a presentar todos los correos que se enviaron en el mes de marzo para las denuncias por tortura y encubrimiento de delitos presentada a la Fiscalía el 31 de mayo, la primera, y la segunda este viernes 14 de junio. Estas pruebas son pruebas solamente de marzo, no se anexan los PDF sino los correos. Para todas las fiscalías que necesiten pruebas, porque el señor, en la entrevista del 14 de junio de la fiscal prevaricato, señora Viviana Oseche, yo lo que le quiero demostrar es que el último delito que hay contra mi hija es prevaricato y es lo único que la policía judicial abre y permite. Yo el tema de policía judicial lo voy a dejar por el momento. El tratamiento que ellos me han dado y de la fiscalía. Esta denuncia es puesta fiscalía contra fiscalía, esta denuncia de tortura y de encubrimiento. Es una denuncia también aportada a la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro y los señores magistrados, y adicionalmente es una petición ante la CIDH que me ha negado desde el 2020 todos los hechos favoreciendo al Estado colombiano. Entonces, estas tres, no conozco en este momento ni los autos de sentencia porque estaban en espera de lo que yo declarara en el prevaricato para poderlo cambiar. Entonces, comienzo con la primera página de la historia clínica del Hospital San Ignacio, donde aquí vemos ya comienzan con las falsedades, ideas de desesperanza, insomnio de conciliación, intermitente. Todo esto es completamente falso. Mi hija duerme, o sea, todas las cosas que ellos empiezan a escribir aquí, esto ya estaba relacionado, dice que está relacionado con la policía judicial, con el entrampamiento que la policía judicial le hizo como caso psiquiátrico desde que está pequeña. Ellos ya llegan escribiendo a la tía materna, meten allí, mi hija nada de esto habló, ¿sí? Dice que el abuso sexual tiene alguna relación con su padre. Mentira. Mi hija jamás ha hablado del papá porque no lo conoce. Y jamás nosotras relacionamos al señor Miguel Ángel Sarqués con el abuso sexual. Esta es la peor calumnia, y lo que pasa es que la policía judicial lo único que ha querido es dañarle la relación con el papá, porque desde que está pequeñita todo lo que yo denunciaba violencia policiva lo pasaban como violencia intrafamiliar. Entonces, esta acción temeraria de la fiscalía contra la vida de mi hija y contra todas sus relaciones familiares y contra todo, no poder decir nada, por eso la secuestraron. Luego ahí aparece, ha sido víctima de amenazas de los hechos realizados por su madre. Informa que estas amenazas son conocidas de manera indirecta por medio de desconocidos. Recibió una notificación de YouTube que decía "ojo", lo cual interpreta como una amenaza. Ella no ha recibido ninguna notificación en YouTube. Es que el tema es que estas falsedades de estos personajes, ellos cogen, como nos tenían grabadas dentro de las casas, obviamente todas las conversaciones que nosotras teníamos, ellos las arreglaban, y por eso es que les dicen a las instituciones que no escriban y que no respondan nada, porque es que estos delincuentes tienen que escribir todo, ¿sí? Porque ellos son los que han escuchado nuestras conversaciones íntimas y conocen de nuestra vida personal, que nosotras no la compartimos. Que asistían a albergues en Bogotá. Mentira, falso. Ahora los albergues llaman hoteles.
queridos. Y por eso es que yo me voy por Booking, porque si no los hoteles no entregan las facturas, porque es que aquí la gente hace todo lo que ustedes dicen, porque ustedes son unos delincuentes encumbrados donde no pertenecen. Aquí todos hacen, yo no hago nada que no sea fuera de Booking, y lo dejé demostrado, que todas las mentiras, uno no puede llegar aquí a ninguna parte porque se encuentra con esta mafia que le paga a la gente quién sabe cuánta plata para decir mentiras. Ahora, aquí también el abuso sexual. Nosotros no hablamos de abuso sexual en el Hospital San Ignacio. Simplemente hablamos de que nada, cuando nos comenzaron a preguntar, que nada de ese tema se iba a hablar porque estaba en investigación y mi hija no se iba a relativizar. Ella lo iba a contar una vez y no más. No me lo ha contado a mí para que se lo venga a contar a un pendejo. No. Y aquí no tienen ningún derecho. Nosotras nunca aceptamos ni exámenes psicológicos, ni físicos, ni nada. A mí me importa 5 lo que escriba ese señor Luis Hernando Iglesias, comprado por la fiscalía, me importa 5. Aquí se hace lo que yo digo, y si a mi hija no la tocan, porque yo soy la mamá y yo soy la que la hago respetar y la que le hace cumplir sus derechos. Todo esto se lo inventaron para poder justificar el secuestro. Todas estas pruebas, todo esto es la prueba de falsedad documental. Por eso la denuncia que yo puse contra el Hospital San Ignacio, retención ilegal bajo falsedad documental, ¿cierto? Allí dice, se arregló, a ver, no veo bien. Dice, ha tenido ideas de muertes pasivas, suicidios o conductas. Falso, completamente falso. Por eso yo los denuncié. Porque es que ya tenían arregladas las mentiras de afuera, de que se iba a matar, que no sé qué. Todas estas mentiras, ¿sí? Todas estas mentiras ahora es lo que quieren borrar. Yo solo aporto esto porque le pido a la fiscalía que me entregue el documento de historia clínica que aportan estos defensores. Lo quiero ver cómo lo han cambiado, porque yo tengo el que a mí me entregaron y con el que yo denuncié. Entonces quiero ver el nuevo, cómo lo han cambiado. Aquí seguimos, pero lo voy a poner alargado. Son 271 fotos, ¿sí? Y comenzamos con el correo del 1 de marzo, con el correo donde estoy en la denuncia de fiscalía de retención ilegal a la menor Sari Sárquez bajo falsedad documental, Hospital San Ignacio, Unidad Psiquiátrica y Trabajadora Social. PDF 2024-030-10-937, 10 folios. Carta de solicitud a jurídica de la clínica, no intervención de la supuesta policía ICBF que pretende usar un caso psiquiátrico como un modelo de castigo bajo amenaza de dejarla en coma y en camilla. O sea, es que yo les dije, se los advertí a la jurídica del hospital que no me fueran a permitir y lo hicieron. Entonces ustedes son responsables de todo lo que le haya pasado a mi hija por sus mentiras, porque son unos desgraciados. Todos ustedes son unos desgraciados. Unidad psiquiátrica, mentirosos. Cuando mi hija dijo que se iba a suicidar, mentirosos. Puros hechos reales, no imaginarios. Aquí está la carta que se les entregó y ahí está con el recibido. Un hostigamiento psicológico contra mi hija increíble, o sea, y por eso se la llevaron simplemente para poderla grabar y para poderla drogar y que reportara los síntomas de casos psiquiátricos. Eso ser uno muy, uy, no. Agredir a mi hija en estado de indefensión, usar el estrés causado por las amenazas diarias de un grupo de delincuentes que nos ponen detrás. ¿Y quiénes nos los ponen detrás? Policía Judicial de la Fiscalía, porque es que ellos son los que manejan a todos los delincuentes en Colombia, todos los grupos organizados se llama la Fiscalía. Y no le quiten
quitemos ese nombre, no le quitemos ese nombre. Sigo con el caso aquí. Yo no sabía que la intención, o sea, que además de dañar a mí, también tenía la intención de dañar al progenitor. El progenitor no paga o sea, no ha pagado la deuda que él debe. Y es por eso que yo estoy en Bogotá para cobrarle la deuda. No pagó junio. Entonces, el señor cree que lo están ayudando, pero no lo están ayudando, lo están enterrando porque le están echando toda la culpa a él. A él es el que le van a echar toda la culpa cuando a mi hija le pase algo, se la van a echar es a él. Entonces, decirle que le están dañando que mi hija reporta, eso es mentira. Mi hija no tiene, primero no lo conoce, segundo no tiene corazón dañado de nada, ni de nadie, contra nadie. Aquí nosotras somos mujeres tranquilas y de corazón, limpias. Entonces, aquí el Hospital San Ignacio, unidad pediátrica, unidad psiquiátrica, trabajadoras sociales, son responsables de todos los hechos de secuestro y de desaparición de mi hija. Solicito no intervención a la paciente, cuadro estomacal, Sari Sarquez, utilizar solo conducto superior del ICBF, los cuales no respondieron nada. Ahí es cuando yo desde el 28 de febrero le escribí al ICBF y le dije que se me presentara y que me dijera qué era lo que estaba pasando. Más adelante la defensora Isabel, el 27 de marzo, responde que hay un proceso en la comisaría de San Francisco, algo así, comisaría de familia. Falso. Mujer tan mentirosa. Usted pertenece a ese grupo de trata de menores que trata de vender a mi mujer, a mi hija, a mi mujer. Trata de vender a mi hija Sari Sarquez Erazo. No sea mentirosa, no sea ese tema. A mí me parece que además de dañarme a mí, le daña la relación con la tía materna, ¿sí? Que ella habla con la tía materna. Eso fue un 2016, un problema que tuve yo con mi hermana 2016, y no me hablo por ese problema, por un tema de policía, no tiene nada que ver con Sari. Entonces le quieren dañar, simplemente para poderla vender la fiscalía, le quieren dañar la relación con todas las personas, que no se puede ir con el papá, que no se puede ir con la tía, que no se puede, o sea, aquí nos quieren acabar a todos, a todo el buen samaritano nos quieren acabar, porque lo tienen vendida desde el 2022 la fiscalía. Entonces, por eso no pasamos la prueba de la fiscalía. Aquí todos somos completamente denigrados. Mis problemas con estas personas son mis problemas, ¿sí? Y no se los achanten a mi hija, porque ella no habla de eso, ni siquiera se mete, ni siquiera opina, y no va a tener menos, se va a poner a hablar del papá con una gente que jamás conoció, no habla nada. Seguimos. Los correos, sábado 2, solamente estoy leyendo los títulos. La tutela por vulneración de derechos fundamentales, salud mental, libertad y defensa de la menor Sari. ¿Contra quién? No contra la alcaldía de Bogotá, Personería de Bogotá, unidad de víctimas. No, esto no es un proceso administrativo, esto es un proceso judicial. Aquí está. Contra. Dice, se garantiza la libertad de expresión, todo esto, pero no, aquí tenemos que meternos en las mentiras de la fiscalía de toda la vida, de 12 años de radicados, de mentiras, de falsedades, para poder vender a la muchachita. Ella no tiene aquí protección de nadie, si no es que se vende, hay que venderla. Aquí no tenemos protección de nadie.
Y ese que vende protección, mentira, solamente es para engañar a la gente y cogerla y ponerla a hacer lo que él quiere. Eso es lo único que él hace, porque aquí no tenemos ninguna protección las mujeres ni las niñas. Todo es mentira, todo es un engaño. Yo pedí desde acá orden de protección, pero entonces ¿qué hizo? ¿Qué hizo el ICBF? A la señora que se le había pedido la respuesta, ella inmediatamente, para poder desviar la denuncia de retención ilegal, cambia la retención y abre una denuncia por amenaza en la fiscalía. Y gracias a la amenaza, entonces mi hija es completamente secuestrada. La tutela tiene 169 folios, aquí está, que se envió, ¿sí? Miren la señora cómo me cambia a mí mi denuncia por amenaza. Yo pensaba que era retención ilegal, esperando respuestas oportunas de las autoridades competentes que llevan 12 años sin ningún tipo de respuesta. Esta fue la primera. A partir de aquí hay 8 tutelas falsas. 8. Ninguna se abrió normal. Seguimos con 6 de marzo. Aquí la otra denuncia. Secuestro extorsivo por autoridades del ICBF, policía, personal del Hospital San Ignacio. Secuestro simple. ¿Qué tiene esto de administrativo? Díganme, ¿qué tiene esto de administrativo? ¿Qué tiene esto? El que arrebate, sustraiga, retenga o oculta a una persona con el propósito de exigir libertad o provecho, cualquier utilidad. No, aquí la única intención era poder secuestrarla para poder ultrajarla haciendo exámenes médicos, físicos, psicológicos, para poder borrarle el abuso sexual. Eso es lo que han hecho todos estos personajes. Y por eso no me la dejan ver, para que yo no la pueda defender, y tengo a todos los pobres desgraciados detrás mío inventándose cosas a ver cómo en qué me agarran. Dejaron un reloj finísimo allí que le tomamos foto con la guarda. Se sientan al lado mío. Los pobres tratantes de menores me dejan las maletas al lado y se van a comprar. Ay, no, son tan porquería, y todos en el aeropuerto. O sea, en el aeropuerto todos les acolitan, todos se lo acolitan. ¿Por qué? Porque es que aquí la gente no tiene, o sea, no tiene integridad, no tiene moral, no tiene nada. Nada. Todo eso es para vender a la muchachita. Pero si a mí me pagan cagados 1.000.000 de pesos, que ni siquiera 1.000.000 de pesos, cagados 100.000 pesos, yo con eso vendo a la peladita. Mire, dicho y hecho, solicito liberación inmediata. Buscan drogarla, dicho, hecho. Buscan sacar información confidencial de pruebas contra policía judicial, dicho, hecho. Buscan deteriorar su confianza y diagnosticar peores perfiles sociópatas extraídos de ellos mismos, dicho, hecho. Buscan imponer figura paterna a un tipo depravado que por años la mandó a robar y amenazar, dicho, hecho. Entonces, el problema del papá es conmigo, no es con ella, y no lo acepto. No acepto ninguna mentira que le pongan en su boca, porque le están dañando la relación, una relación que yo no me meto, porque ella es la única. Así como yo no me meto en sus denuncias, así yo no me meto en sus decisiones con sus relaciones, porque yo la respeto, pero ustedes la obligaron, la impusieron, y esto no se va a quedar así. Ella cumple 18 años, y inmediatamente debe, pero salir contra ustedes. Entonces, por eso yo exijo la liberación, porque mi hija está en un grave peligro, secuestrada por la policía judicial, la cual le puede crear cualquier mentira y cualquier delito para dejarla encerrada durante muchos años, para protegerse de los delitos que ellos han cometido. Entonces, esto es un
daño, vulneración a sus derechos humanos, a sus derechos fundamentales, que una menor de edad en completa indefensión, ¿sí?, sea completamente ultrajada por los violadores que la tratan de vender, y que además nos tengan separadas para ver a las dos cómo nos preparan para podernos encerrar todos los años. Esta es la peor violencia que le han podido hacer a una mamá y a una niña por denunciar. Delito de tortura, esta fue la otra denuncia del 6 de marzo. Aquí aparecen todas las pruebas que se dejaron, ¿sí? Marzo 6, los 10 folios que luego fueron borrados. Aquí está el PDF, tortura, 10 folios. Tortura, agravado por secuestro extorsivo. Dice, retención ilegal 11-0016-000049-2024-50-485. Por eso aparece corriendo la señora Sandra Fajardo para poner su amenaza, la falsedad, para desviar la verdad. Entonces, yo lo que pido es que yo no acepto dentro de estas fiscalías respuestas de nadie. Y voy a pedir una cosa, porque la entrevista con el señor Carlos Pavón a mí me dejó con un muy mal gusto, ya que primero yo le dije claramente que lo dicté, lo grabé por audio y video, y el señor me pasa 3 veces 3 folios, cada uno conteniendo errores y más errores y más errores. Cuando yo vuelva a dar una entrevista, esta tiene que ser grabada. Yo le pido a la fiscal, yo no doy entrevistas sin grabarse en video. Y se me entrega la grabación apenas salga, porque apenas salí me borraron mi grabación y me borraron el audio. Entonces, esto es una clara prueba de la alevosía de la policía judicial, siempre contra mí y contra mi hija. Siempre ha sido esto una prueba. Y lo mismo para todas las personas. Yo exijo que nadie, por todos los daños de todos los documentos y todos los radicados que le han hecho, exijo que cada persona sea grabada, y si guarda silencio, entonces que tenga conocimiento para denunciarla inmediatamente como cómplice de toda esta gente. Aquí está las razones. Aquí se explica el prevaricato de febrero 2, no prevaricato de abril ni de junio. Eso no existe. Después de marzo no existe ningún prevaricato. Fue simplemente el prevaricato de junio 2, que fue la falsedad de la audiencia del juzgado 24 municipal penal, de la preclusión de la denuncia 2019-46981 de la Fiscalía 243, porque el señor juez Hernando Díaz Franco no era el juez de ese juzgado. Entonces, empezando por ahí, y ellos se basan en la sentencia de la tutela del Consejo de Estado 2023-049-67, que es una falsedad total y que yo no he logrado que me anulen, porque sobre esa construcción de mentiras es que vienen torturando a mi hija, y sobre esa mentira es que la juez, que tampoco es juez, sino de Isabel Fajardo, del juzgado 01 penal circuito municipal, ella es asesora de la rama judicial, escribe otra sentencia, y sobre esa sentencia es que este defensor de familia abusa a mi hija, el Luis Hernando Iglesias, y sobre eso es lo que mandan al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, y el doctor Hermes Darío Lara Acuña omite que yo quiero impugnar oralmente al meterme unos accionados falsos y una tutela falsa con unas sentencias falsas, y él da la sentencia de tutela del mayo 16, que no la conozco hasta ahora, porque nadie me hace caso, porque aquí los únicos que mandan son los que tienen plata para comprar corruptos, porque a la muchachita la tienen que tener desaparecida, que no puede hablar conmigo, que la puedan usar como un trapo sucio. Mira, aquí está la respuesta de Colsanitas. Nosotros no mandamos a hacer nada.
nada. Aquí ni el hospital ni el EPS han dicho nada. Aquí no hay nada que hacer. Ellos en este momentico están borrando todo. Mire, la autorización de este tipo, que le digo que yo le puse por revisión, yo nunca jamás le firmé nada, le dije que él era un secuestrador y tengo los audios. Esta es en marzo 7, miren, ahí está la doctora, ¿quién? Astrid Cáceres, dice... Doctora Astrid Cáceres y Sandra Franco. Tenemos que ver quién es Sandra Franco. Yo quiero escucharla, que me muestre la cédula, que me muestre todo su historial, toda su ¿qué dice allí? Derecho humanitario internacional, medidas cautelares. ¿Cuándo respondió la señora? Nunca. Entonces, aquí, ¿quién es el responsable? Empecemos por 472, porque ellos no le mandaron ¿a quién? A la señora Astrid Cáceres no le mandaron la solicitud. Estos fueron 12 folios. Aquí está la carta. ¿Sí? Aquí está la carta de la liberación y nulidad de todo lo actuado, pero ella no lo anuló, ella permitió que todo esto siguiera. Entonces, ¿quién es la segunda responsable? La señora Astrid Cáceres. Viernes 8 de mayo, la impugnación. Esta impugnación es de la tutela que duró 5 meses para salir primera instancia el 5 de marzo, el día que secuestraron a mi hija, y yo el 8 de marzo la impugné. ¿Qué dice la impugnación? Ese PDF, aquí está, 83 folios, no lo estoy adjuntando acá, pero yo grabé como video 6 en el canal de YouTube, Jenny Erazo, _ piso real, está leída la impugnación, donde les digo que se queden con todos sus fraudes y me devuelvan a mi hija. Eso es. Esa es la carta que se le llevó al señor Luis Hernández, donde no permito intervención física, psicológica, prácticas de medicina forense, al considerar el restablecimiento de derechos, una acción premeditada y dirigida por denunciados de policía judicial, fiscales, abogada, señor Sarqués, como entrampamiento a la menor, dirigiendo la creación del radicado en EPS, Sanitas y CF Policía, como un medio idóneo para liberar. Entonces, dicho y hecho, con esto, 8 tutelas donde todos eran liberados en las sentencias. ¿Qué magistrado protegió a mi hija? Ninguno, ¿cierto? Entonces por eso los estoy denunciando. Nadie le dio medidas. O sea, ¿quién actuó a favor de mi hija? Ninguno. Lo único que hicieron fue mandarla a un centro de discapacitados mentales. Y eso no es ninguna protección. Eso es una completa vulneración a sus derechos, porque ella nunca fue ninguna discapacitada mental. Y si me la drogaron, peor, porque es con tortura y sevicia. Y los magistrados no les voy a quitar por nada del mundo, voy a quitar la denuncia, y si no me la reciben voy a continuar con eso, porque está en la hora que Niña María no me entrega a mi hija. La Fundación Niña María, le di toda la información, todo lo que están haciendo, yo a todos les digo lo que le están haciendo y no me la entregan. Entonces todos son cómplices de este grupo de trata de menores. La impugnación, yo puse aquí creo que los primeros folios escritos, donde digo, la impugnación es fraude procesal en modalidad de delito continuado, ¿sí? La sentencia insiste en ser contraria a la ley, manifiesta actos equívocos, fraudes evidentes. El servidor público continúa siendo inducido al error porque la sentencia ha consumado el delito del fraude procesal en modalidad de delito continuado, creando un acto de trascendencia, asumiendo como ciertas declaraciones falsas, asume medios de prueba viciados, es una decisión contraria al amparo, ¿sí?, de la tutela, al abstenerse sobre una conducta de dolo. Todos los actores, ya que no solo el acto se comete una vez, sino que ha sido ejecutado de manera permanente, ha sido errado de manera ambigua, confusa y sin asertividad por las salas del Consejo de Estado, por lo que no puede dejar de existir, ya que cada decisión, el concepto último acto de inducción en error, se repite creando de nuevo el momento a partir del cual empieza a correr el término de la prescripción. O sea, nunca ha dejado de existir, nunca. Una unidad de acción que, de no agotarse el delito de fraude procesal,
revive cada vez que mi hija se levanta, revive el delito de fraude procesal, finalidad criminal de inducir a error en la interpretación y actuación, y se agrega en delito continuado, siendo que el bien jurídico del que trata la solicitud de amparo es la vida misma de mi hija, la vida misma, la salud física y la salud mental de mi hija. Lo que se pretende en la presentación de la impugnación es que el fraude de Barrios Unidos, señor Luis Hernández, acá se nos procesal en modalidad de delito continuado deje de producir consecuencias y cese la lesión a la administración de justicia. Esta es una hoja que me quedó por encima de una solicitud a la Corte Constitucional, que ahora la voy a leer. Entonces, ahí está. Entonces, esta es la impugnación que se puede leer claramente en el video, se puede ver. Aquí también aparece. Aquí se explica cuáles son las razones y por eso es que a mi hija la desaparecen el 15 de marzo. Esa es la razón por esta impugnación. Y a partir de ahí a mí me comienzan a decir que si actúo algo a favor de ellos, la van a matar. Entonces aquí están todos los anexos que se mandaron a la gorda, que se mandaron como material probatorio. Estas personas, Laura Sánchez, eso es dentro del Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento. Las personas que estaban presentes el 15 de marzo y que no mamita no está drogada y me sacaron para poderla desaparecer. Entonces también Laura Sánchez, pedagoga Paola, también están ahí, las meto dentro de la denuncia, ¿sí? Ellas por eso no les recibieron la ropa, por eso no recibían los sacos, los libros de estudiar, la ponían a bañar en 5 minutos, o sea, todas las cosas que se estaban inventando a nosotras no nos los dejaban hacer. Y el invento de ellos era poder encerrarla para poder crear la historia sociópata de los policías judiciales. Yo jamás firmaré restablecimiento de derechos, prefiero que me maten. Prefiero que me corten la cabeza, porque yo no voy a aceptar el entrampamiento que le han hecho a mi hija para dañarle su vida, porque esto no solamente se trata de que ahorita la dejen encerrada en el ICBF, no, esto se trata de dañarle toda su integridad, toda su personalidad, o sea, que quede completamente dañada dentro de los radicados, que sea estigmatizada en sus hojas de vida, que quede como la loca toda su vida, que quede como la denunciante falsa toda su vida, que quede como la que se quería matar. No lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Me van a tener que matar todos los defensores de familia para obligarme a firmar eso, porque no lo voy a hacer. Lunes 11 de marzo. Liberación inmediata. Yo no entiendo aquí como que acto administrativo yo estoy tutelando. No entiendo. Lunes 11 de marzo a las 13:10 de la tarde. Dice: urgente, liberación de la menor Sarit Sarque Erazo, Consejo de Estado, 83 folios, audio, abuso infantil. Todo lo que ha sido entregado, cómo se la llevaron, todos los audios y los videos de toda la violencia ejercida contra una niña, ¿sí? Aquí está el día a día, ¿sí? El 2 de marzo se entrega. Todo esto se entregó al Consejo de Estado. Aquí está. Lo recibe la Secretaría de Familia. Hasta el Juzgado 30 de Familia, el Juzgado 03 de Ejecución de Bogotá jamás da recibidos, ¿sí? Porque es que como allá nosotros tenemos 2 procesos, entonces ellos no pueden dar recibidos porque allá entra otra cosa. Ahora en junio le quitan la cuota de 2024.
El señor en enero, febrero, marzo, abril, él no paga el IPC. Pero aún así la Fiscalía 243 le cierra el incumplimiento cuando no está cumpliendo una sentencia y lo cierra. Yo lo dije, hicieron caso omiso. Y ahora no paga la cuota de junio del 2024 según la sentencia del juzgado 30, que antes era del juzgado 07. Entonces, esto es una acción, es un concierto para delinquir, porque ellos no necesitan, a ver, ¿por qué el señor no paga cuota? Porque nosotros el junio y en diciembre tienen que pagar doble cuota. Los otros meses pagan una cuota, que esa cuota solamente alcanza para alimentación. En este momento solamente alcanzaba para alimentación y gastos de defensa. Por eso nosotras estábamos en Bogotá, porque no podíamos sostener esta situación más sin dejarme trabajar. Por eso regresamos hasta acá. Entonces, si en junio él llega a pagar 2 cuotas, no tendría cómo la defensora decir que no puede salir porque tengo la posibilidad de arrendar algo. Entonces él no paga cuota precisamente para que yo no pueda arrendar, para que puedan ellos seguir con la venta. Entonces a mí me preocupa mucho el hecho de que este señor esté en concierto con todos estos delincuentes contra su hija, que nunca, para poderse salvar de un fraude procesal, ¿sí? Para poderse salvar de eso, prefiere vender a la hija que actuar a favor de ella. Hágame el favor y páguele la cuota para poderla liberar, porque Sarit jamás actuaría nada en contra del progenitor. Ella no tiene corazón dañado, A mí el fraude, respóndame por mi plata. Ay, se hizo popó una palomita tan linda. Bueno, mi hija nunca, o sea, ella no puede pensar mal del papá porque no lo conoce. El único día que le dolió mucho fue el día que la vio en la audiencia y no la saludó. O sea, por favor, salúdala que no la va a morder. Aquí está donde en el juzgado penal toda la información que yo estoy viendo, todo se entregó allí, ¿sí? Y además, mira, y aquí está el señor oficial que nunca me dejó subir a los despachos y que dijo que es que la juez Isabel Fajardo era la que determinaba si cambiaba mis accionados y mi tutela. O sea, yo pongo mi tutela a favor de mi hija y ella cambia la tutela a favor del fraude procesal. Jueves 14 de marzo, impugnación de la tutela. Entonces, aquí yo hago responsable de la vida de mi hija a la señora juez Isabel. Por eso, todas estas personas yo los voy haciendo en escala, los voy haciendo responsables. Doctor John Ospina Ariza. Notificación. Mira. Actuaciones, consulta, datos del proceso, sujetos procesales. Él dice que verificada las bases de datos de despacho no se evidencia relación con el proceso alguno. Realizada la consulta electrónica, arroja como resultado la asignación de la diligencia al precitado juzgado penal por el circuito. No se observa que se esté vinculando formalmente a este juzgado la acción de tutela que menciona la peticionaria. Entonces, aquí sí vemos que no tiene nada que ver lo que yo estoy pidiendo. Esto es una prueba de un fraude, señora Viviana Useche, de que nada de esto había entrado, ni la tutela no entró jamás al juzgado 01 penal. Esta es la hoja que yo le mandé al magistrado Antonio José Lizarazo Campo de la unidad nulidad proceso de restablecimiento de derechos. Todavía yo no sé qué pasó con la respuesta a mí me parece, o sea, yo sin conocer la sentencia de las salas de secretaría penal, sin conocerla, yo creo que el señor Diego Eugenio Corredor no aceptó, simplemente rechazó la tutela. Él no hizo fallo. ¿Por qué? Porque si hace fallo, yo tengo que impugnar. Yo pedí 2 caminos, o impugnación oral o nulidad. Y él
yo no conozco todavía porque el juzgado se abstuvo de entregarme las copias certificadas como las pedí, y el 14 de junio, cuando estaba en la entrevista, ya iba a terminar, me escribe por un WhatsApp un número celular diciendo que pase por las copias, pero es que yo las estoy pidiendo certificadas. A mí cualquier persona me puede dar cualquier impresión de cualquier cosa y yo ya no recibo. A mí me da la pena, pero los despachos son corruptos y a mí no me han entregado jamás algo legal, siempre me han entregado los fraudes de la policía. Entonces yo no vuelvo a recibir nada si no es certificado. Entonces a mí me parece que él rechazó la tutela para que no pudiera impugnar. ¿Para qué no pueda impugnar? Para que esto se dilate más, porque yo pedí impugnación en la Corte Constitucional, y si no hay impugnación en la Corte Constitucional, entonces yo lo que voy a pedir es la tutela contra la providencia judicial, pero de alguien internacional, que me responda alguien internacional. Yo no puedo seguir con las personas que no nos quieren dejar, no le quieren validar el Estado de Derecho a mi hija. Aquí están todos los anexos que se han entregado siempre, todas las copias, para que esta señora, para que hoy pretendan borrar todo el caso de psiquiátrico y hayan escrito la nueva forma de abandono. O sea, ¿el abandono de quién, por favor? El abandono del Estado es lo único que hay aquí. El abandono de las autoridades a cumplir su trabajo, a tener moralidad, el abandono a sus valores, a sus buenas costumbres, a su profesión. No, el abandono de ser humanos, de ser personas, el abandono de ser gente. Ese es el abandono de ustedes. Aquí no hay ningún abandono. O sea, venirme a mí con mi hija, todo lo que hemos sufrido y escapado de secuestradores, de que nos desaparezcan, de que nos envenenen, de todo lo que nos han hecho, venir a tratar de borrar toda esta violencia que hemos tenido que sufrir como un abandono. Eso es ser uno muy degenerado administrativamente. Ya se acabó la moralidad administrativa, ya no existe. O sea, el narcotráfico los corrompió, los pudrió. Esto fue lo que la señora Viviana hasta morir me entregó el 15 de marzo cuando yo estuve como protección en la jefe, hablando con ella para que me sacara a mi hija. Me dio una dirección para que yo me pudiera ir allá a pedir refugio. Imagínense, esa es la prueba del concierto para delinquir, porque si yo me voy para allá, allá ya me tenían la mentira lista. O sea, nada más denme un día para dormir y ya me escriben una historia peor que la de mi hija. Más o menos me quiero suicidar y me suicidé. Mi pobre hija, tenerse que defender de todas estas víboras, ¿sí? Por un dolor de estómago, de comida dañada, que ya le estaban dando comida dañada, para nosotras tener que caer en salud cuando no teníamos salud, pero a ella se la activaron justamente por el entrampamiento. Entonces esta señora que está aquí, señora, cómplice del grupo de trata de menores, con los dos personajes que estaban con ella como testigos, y por lo cual ella no dejó grabar, porque siempre tienen que ganar ellos. Aquí uno puede ser completamente violentado, pero ganan las mentiras de todos estos radicados y no vale nada lo que uno diga ni nada lo que uno tenga que vivir, ¿sí? No importa que me hayan dejado 10 años sin trabajo a mi hija, sin vivienda, sin estudio, sin salud, sin nada. No importa toda la presión y todo el hostigamiento y toda la violencia de la policía. Aquí lo único que importa es el maldito radicado. Esto, todo
la señora jamás responde ninguna de estas preguntas, ni nada. Ni siquiera menciona, ni siquiera menciona violencia. ¿Por qué no lo menciona? Porque como en la construcción de ellos, en esa construcción, ella tenía un caso depresivo y había que llevársela como fuera, había que desaparecerla como fuera para poder validar el abuso sexual, ¿sí? Entonces, ella aprovecha a esta señora para poder justificar y empoderar a todos estos policías. Eso fue lo que ella hizo. Aquí están todos los videos, todo esto fue entregado en CDs. El montaje en lo que será Saritz. Aquí está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las denuncias cada año puestas en el instituto. Una de ellas la pasé en los 108 folios del video pasado, donde estoy probando los 108, creo que es como el video 51, si no estoy mal. Allá hay una parte de entre los correos de abril 12, abril 26, donde estoy probando que yo no hice ningún prevaricato. A las fotos finales está una denuncia del ICF, si no estoy mal, del año 2021, donde obviamente, y siempre tengo denuncias del ICBF. Mira, dicho y hecho, acá también. El ICF no tiene ningún rigor con la denuncia hecha ante el. Jamás se realizó ninguna investigación. Esa es la razón de que Fiscalía no entregue consolidados. Así como en este momento puede ir y crear que ICF sí dijo y cuando hizo caso omiso de la suplantación de sufrir. Es decir, ¿por qué no entregan nada? ¿Por qué no entregan nada? ¿Por qué no responde el ICBF? Porque es que la Fiscalía le dice no responda nada porque en el momento, nosotros solo en el momento que necesitamos creamos la respuesta. Entonces, ahora no respondan nada al caso psiquiátrico, el ICF no responde nada. ¿Por qué? Porque ya lo están intentando borrar, porque no hubo nunca ningún caso psiquiátrico, entonces lo están intentando borrar. Les quedó mejor lo del abandono, está mejor creado, ya tiene, lo pudieron escribir desde que tenía 5 años, cuando el abuso sexual. Entonces, con eso pueden justificar mejor un abandono que un caso psiquiátrico. El abandono, para eso las sentencias han ayudado perfecto, porque cada sentencia salen más y más mentiras. Hasta el peso, hasta la hora de dormida, todo son mentiras. Son mentiras. Y las grabaciones que hicieron dentro de nuestra casa es ilegal. Y las grabaciones que hicieron en el confinamiento de mi hija, en la reclusión ilegal, son completamente ilegales. Entonces, si ustedes vienen a presentar ahorita en la Fiscalía esas pruebas, me las tienen que presentar a mí y yo los voy a denunciar por trata de menores, ¿sí? Pero entonces yo necesito que la fiscal, que todo esto no sea presentado vía escrito sino oral, y por eso voy a pasar una petición muy especial a todos los que yo les estoy pasando estas denuncias, para que nada por escrito, así los videos como yo los estoy haciendo. Solamente recibo videos. ¿Por qué? Porque le van a dañar la vida a mi hija. No solamente se la están dañando ahorita, sino todo el futuro se lo están dañando, y no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Si me escucharon, no lo metas en la cabeza. Cuando piensen cualquier cosa con respecto a mí, no le voy a permitir que le dañen la vida a mi hija. No lo voy a permitir. A nadie, a ninguno, ni magistrado, ni presidente, ni al Papa, a nadie se lo voy a permitir. Así de sencillo. Si las personas que están dentro de estas denuncias colaboran dando información y aportando, si los testigos falsos se retractan, yo no presento nada contra ellos. Si no, voy a continuar hasta conocer al último que le tomó la foto y que la amenazó.
Entonces, todo esto solamente es marzo. Más adelante voy a poner los otros. Todo se concopia a los accionados y jamás nadie respondió porque le importa 5 la menor de edad. Aquí lo único que importa son las mentiras de los funcionarios corruptos comprados con la plata de narcotraficantes, con la plata de corruptos, con la plata de falsificadores, porque aquí todo se paga. Todo se paga, todo falsedad, eso es plata pagada. Miren las respuestas de Sanitas. Yo tengo grabadas las respuestas de Sanitas, o sea, tengo los audios, tengo más o menos por aportar, yo creo que por ahí unos 100 audios de todo esto, 100 audios donde increíblemente, nadie se pronuncia a favor de eso, ¿sí? Entonces, continúo. Esto, aquí están los audios, aquí está todo, miran los audios y los archivos. Aquí parte 1, la tutela. Todo esto fue al juzgado, entonces no se entiende, no se comprende si fue aportado todo esto, como la señora me escribe otra tutela y me habla de otra cosa. Esto por eso no es prevaricato, esto se llama intento de homicidio premeditado. Y los delitos de ellos no son prevaricato, los delitos son delitos de tortura, de secuestro y desaparición. Y yo no voy a permitir que me vayan a cambiar el tema por prevaricato. Nada administrativo, todo es judicial, no lo permito. Este fue el acta de reparto del 4 de marzo. Aquí está la prueba. Esto dice, Sisma fue, aquí aparecen los bodegueros del presidente Gustavo Petro, que esto es como un paréntesis para aportar en la denuncia con la Cámara de Representantes, y es que aparecen una serie de personas de Sisma, una revista Voz Populi con una periodista. ¿Qué es lo que pasa? Que esa entrevista, cuando ella me hace esa entrevista, yo la grabo, son 2 horas y media. La idea era poder sacar a mi hija inmediato. Luego, ella dice que el jefe de ella le va a revisar la entrevista, que ella va a sacar un video y me sacas un artículo escrito donde solo habla del abuso sexual falsamente. Entonces yo le cancelo todo. Esa persona había sido contactada por una señora que se llama Exiliada en las redes. Entonces aparece Sisma, aparece Exiliada, aparece el musulmán, que es otro. Este señor niega todo de realizar cualquier entrevista. Entonces aquí vemos cómo el gobierno comienza a desmentirme, porque la Exiliada dice que le escribió a alguien que yo soy psicótica y lo publica por todas las redes para crear la imagen de psicosis. Y lo que yo pienso es que esa entrevista como a mí me suplantaron el restablecimiento de derechos, esa entrevista la tienen que haber pasado como entrevista de restablecimiento de derechos. Es decir, ellos me engañan la Exiliada, dice que va a pasar, que la periodista va a hacer eso, graban la entrevista, pero esa entrevista es usada por su jefe para entregársela a la policía judicial, y eso lo usan como si yo hubiera dado una entrevista o psicológica, de medicina forense, como cualquier cosa. Y eso fue una entrevista con protección de datos, ¿sí? Y, o sea, completamente confidencial, que fue usada por la policía judicial. Sin firmar ojo, la única que pone ojo en las cosas soy yo. Entonces esa mentira de YouTube de ojo, de que mi hija, que la amenazaron porque le pusieron ojo, eso es mentira. Mi hija ni siquiera escribe nada en YouTube, nada. La que se cogió su canal ahora fui yo.
¿Por qué no escribe nada? Porque a ella le suplantaron todo en el año 2020. Cogieron los policías y la suplantaron y le escribieron barbaridades, una niñita de 12 años, unos pobres HPs, ¿sí? Para crearle una personalidad terrible. Entonces, y eso yo lo denuncié en la Corte Suprema de Justicia, y por eso mi hija no escribe nada, ni habla nada, ni tiene WhatsApp, ni nada, para prevenir que le inventaran cosas. A mí que me inventen lo que quieran, porque yo hablo con quien yo quiera, yo escribo lo que yo quiera, y si me lo van a inventar, peor para ustedes, porque es calumnia. Entonces, cuando hay algo con ojo, soy yo soy la que escribo así, y escribo en las cuentas de mi hija si quiero. ¿Por qué? Porque soy la mamá, punto. Nada se firmó. Esto empieza a llegar a cosas de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Claro, ¿por qué? Porque es que nadie se imaginó que en la tutela a favor de mi hija me iban a empezar a meter gente del año 2021 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que eso es mentira, eso es todo un fraude. Mira, esta es la señora que dice que la cuenta haciéndose la pobrecita, luego dice que me va a denunciar por calumnia. No sé por qué. Entonces, lo que yo denuncio ahorita es que la Policía Judicial me cerró la semana pasada, me borró todos mis archivos y borró todos los WhatsApp, ¿sí? Porque va a aprovechar, como ella escribía por WhatsApp, aprovechar y va a meter respuestas falsas. Yo con esta señora solamente hablé por teléfono y nada más, no tengo nada que escrito, ni me interesa. Problema de los bodegueros del presidente a montarle montajes a otro. 28 de febrero a las 13:40. Solicito pronunciamiento de la CIDH por remisión caso locura. Eso fue el 28 de febrero, cuando nosotras estábamos en el Hospital San Ignacio y no dejaban salir a mi hija. Yo no podía salir, era lo mismo, yo no podía salir porque si salía, en 5 minutos atacaban a mi hija con preguntas. Por eso se la tuvieron que llevar, para que no se pudiera defender. Y esto va a pasar a la historia. Esto va a pasar a la historia del grado de locura que tiene este gobierno que estamos viviendo para impedir el derecho a la defensa a una menor de edad. Mire esta señora. Sandra Franco. Esto yo se lo pedí a esta señora el 28 de febrero. Responde marzo 5:30, marzo 5, 10:47. Esto fue lo que respondió. Según ella, no sabía que estábamos encerradas en el Hospital San Ignacio. Según ella. La primera, Estefanía Castrillón, fue la que se inventó el caso psiquiátrico depresivo con un hola, ¿cómo estás? Pediatra Holman fue el que desde que llegó, empezó a hacer el mismo sonido que hacen los de policía judicial, porque según ellos, o sea, según la policía judicial, yo le debo plata a los arrendadores que los dejaron meter a ellos para robarlos.
Entonces, ellos me amenazan de que si no les pago, o sea, todo lo que nos iba a pasar, todo lo malo y todo lo que le han hecho a mi hija. Se supone que que lo que le han hecho a mi hija es la venganza de todos estos policías por no haberles pagado a los arrendatarios, porque me rehusé a pagar a los arrendatarios. Me rehusé en La Felicidad y en Cajica a las 2 personas por habernos robado y allanado ilegalmente todo este tiempo. Si a mí me robaron 100 millones de pesos, yo les debo 3 millones de pesos. Entonces, en esa proporción, y yo siempre les dije, tenemos que hacer cuentas para ver quién le debe a quién, pero más